Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado a la sesión. Vamos a iniciar, ya tenemos el Facebook Live, ya tenemos también la transmisión, perdón, estamos haciendo un live desde el canal de YouTube. Entonces, por ese lado, todos y todas ustedes también tienen acceso a esa plataforma en caso alguno de los miembros de sus equipos decida utilizar o conectarse a la sesión desde el YouTube. Les agradecemos muchísimo por su participación el día de hoy. Sí les pedimos que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas durante la sesión para poder organizarnos mejor y para que todas las personas nos podamos escuchar durante la sesión. Ana nos va a estar apoyando el día de hoy con Ana del equipo de Millennials Movement nos va a estar apoyando con el acceso de todas las participantes y también cualquier mensaje que tengan o pregunta. Al final de la sesión vamos a tener un segmento de preguntas, así que las pueden hacer ahí, pero si tienen preguntas y de repente no quieren que se les olvide, las pueden poner en la ventanita del chat. Mi tía está recuperando lo que estaba comprando. Les pedimos, Estaba por seco. favor, que... Sí. Voy a Por silenciar favor, a todos. A ver, un ratito. Ya puedes activar tu muchísimas micro. gracias. Muchísimas gracias y sí les pedimos por favor que recuerden mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Muchísimas gracias, Ana. Listo, también podemos interactuar desde la ventanita del chat. Les pedimos que se puedan presentar, que nos digan de qué organización son, de qué país nos acompañan el día de hoy para poder, ya ir conociéndonos poco a poco. Ya tenemos algunos espacios de interacción, como es el grupo de WhatsApp y de Facebook. Pero si quieren también tomar este espacio para compartir de dónde nos acompañan, desde qué organización, les invitamos a sumar sus comentarios en la ventanita del chat. Listo, tenemos 3 personas en la sala de espera, les vamos a ir dando acceso para que puedan conectarse. Listo, tenemos algunas personas más. Ana, no sé si nos puedes ayudar aceptando a las personas. Sí, justo acabo de aceptar. Genial, hay que mantener de repente la ventanita de participantes abierta para que cuando salgan más personas podamos ir aceptándola. Listo. Genial, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar ya esta sesión. Estamos con unos minutos ya de retraso, pero bienvenidos a esta segunda capacitación del programa de Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. Como ustedes saben, esta es la 6ª edición del programa. Es un programa que busca que las organizaciones juveniles se involucren en la implementación de la Agenda 2030 y también en los procesos de sensibilización y monitoreo ciudadano de la misma. Estamos muy felices de estar con ustedes desde The Millennials Movement como organización promotora de esta iniciativa. También queremos agradecer a todos nuestros diferentes aliados, organizaciones aliadas, como lo es la Campaña de Acción para los ODS de Naciones Unidas, Proyecto Everyone, con la iniciativa La Elección Más Grande del Mundo, a la Organización Mundial de la Salud a través de su campaña global para combatir el edadismo. También tanto a la Fundación de Naciones Unidas como también a la campaña de acción de Naciones Unidas en el marco de las actividades para la Semana de Acción Global por los ODS y al Grupo Principal de Niñez y Juventud, MGCY, por apoyarnos en este proceso. Les vamos a pedir también que nos apoyen compartiendo esto en sus redes sociales. Por favor, lo pueden hacer utilizando los hashtags Embajadores Ciudadanos 2030 y también conectándose o etiquetando a The Millennials Movement en sus diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Facebook con @de.millennials.movement, en Twitter con @tmmillennials y en Instagram en @demillennialsmovement junto. De Millennials con doble L y doble N, para nosotras también poder rebotar sus publicaciones. Agradecemos a las personas que en la primera capacitación nos etiquetaron, compartieron
historias, les hemos estado dando rebote también. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todas ustedes. Como estábamos comentando el día de hoy, vamos a hacer nuestra capacitación número 2, conociendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta es una capacitación que busca un poco dar a conocer los alcances de la Agenda 2030, hoy 20 de agosto, 5 de la tarde, hora Lima. Para esta sesión va a ser un honor para mí estar acompañándoles en este proceso. Mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy directora ejecutiva de The Millennials Movement y también soy punto focal electo del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, MESLAC, para CEPAL, en el marco del monitoreo de la Agenda 2030 a nivel regional. Es un gusto estar con ustedes y poder facilitar la sesión de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la Agenda 2030, pero antes de conocer acerca de la Agenda 2030 y los ODS y algunos de sus alcances y espacios de monitoreo, lo que vamos a hacer, vamos a conocer un poco el camino hacia la Agenda 2030. Ha sido un camino bien largo en realidad, no ha sido algo simple o no ha sido un proceso corto. Muchas personas a veces mencionan que la Agenda 2030 inició o este proceso solo inició hace algunos años, que los ODS son nuevos y que de repente por qué cambiar de un proceso a otro. En realidad, todo ha sido parte de un proceso que lleva ya varias décadas. De hecho, nosotros empezamos a contar en esta línea de tiempo desde 1990. La Agenda 2030 tiene algunos antecedentes en 1990, cuando ya se trabajaba acerca de desarrollo, pero parece entonces desde dos diferentes vertientes. Una vertiente de desarrollo social y económico y otra referida al tema de protección del planeta. En ese sentido, por ejemplo, tuvimos diferentes procesos, como la Cumbre de Río, que se dio en 1992, donde participaron más de 100 jefes de Estado de los Estados miembros de Naciones Unidas y empezaron a conversar acerca de la responsabilidad compartida pero diferenciada. Ya se empezaba a conocer un poco acerca de que todos somos responsables, pero en diferentes proporciones, acerca de lo que le pasaba al mundo, acerca de cuáles eran las consecuencias o los diferentes desafíos que nosotros teníamos que afrontar y cuáles eran también las acciones que como comunidad global nosotros teníamos que, o en las que nos teníamos que enfocar e invertir o movilizar recursos y también acciones. En la Cumbre de Río en 1992 se adopta la Declaración de Río y la Agenda 2021. Esos son uno de los primeros antecedentes de este proceso. Para el año 2000, estas conversaciones sobre responsabilidad compartida pero diferenciada y también la Agenda 2021 nos lleva en el año 2000 a adoptar en la Cumbre del Milenio la Agenda de Desarrollo del Milenio y sus 8 objetivos. Esto quiere decir que la Agenda de Desarrollo Sostenible, si bien es cierto, es la primera Agenda de Desarrollo Sostenible, tuvo una antecesora que es la Agenda de Desarrollo del Milenio, que se adoptó en el año 2000. Esta agenda, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ahora tiene 17 objetivos. La Agenda del Milenio tenía solo 8 objetivos. Luego vamos a revisar un poco acerca de este instrumento. Sigamos con nuestra línea de tiempo. En el año 2010 se dio la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre de Johannesburgo. Recuerdan que nosotros comentábamos que en 1990 hablábamos de dos vertientes de desarrollo. Una que se enfocaba en el tema económico y social y la otra vertiente que estaba enfocada en el tema de planeta, ambiente. Pues continuábamos con esa visión o con ese enfoque de trabajo. Es por ello que ambas cumbres, por ejemplo, la cumbre de los ODM y los ODM o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estaban enfocados solamente en el desarrollo económico y social.
Y la cumbre de Johannesburgo, por otro lado, era una cumbre del ambiente. Entonces, seguíamos trabajando, ya teníamos algo de idea o noción sobre lo que significaba la responsabilidad compartida pero diferenciada, pero aún seguíamos trabajando desde dos espacios diferentes en el marco del desarrollo internacional. En el año 2012, seguimos con nuestra línea de tiempo, tenemos la cumbre de Río +20 años después de la cumbre de Río en 1992. Se dio en Río de Janeiro, en Brasil, por eso es que lleva el nombre. El resultado de esta cumbre de Río fue un documento, El futuro que queremos, medidas que contenía medidas claras y prácticas para la implementación del desarrollo sostenible. Esto es algo bastante importante porque la anterior agenda, como comentábamos, solo se enfocaba en el desarrollo económico y social, pero en el 2012, con este documento, El futuro que queremos, ya empezamos a integrar ambos conceptos para movilizarnos o tomar acciones o liderar o movernos dentro de un proceso que entienda que el desarrollo no solamente era económico social y por otro lado teníamos el desarrollo o el tema ambiental, sino que se hablaba ya de desarrollo sostenible, ¿no? Y la importancia de tomar medidas claras y prácticas para su implementación. Algo que es muy importante en este proceso es que se inicia o los Estados miembros, los representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas, hacen hincapié en iniciar un proceso post-2015. Es importante mencionar que para el año 2010 ya nos estábamos preguntando qué iba a pasar después del 2015, que se cumplía la fecha límite para la implementación o el trabajo por la Agenda de Desarrollo del Milenio. Es por ello que en el 2012 ya hay una intención clara de poder hacer o empezar o preparar un proceso post-2015. En el año 2013 se genera un acto especial en Naciones Unidas donde el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emite el primer informe, Una vida digna para todos. Este primer informe es el que le da pie y le da inicio al proceso post-2015. Entonces, desde el 2012 al 2013 hubo un proceso de preparación y en el 2013 se lanza el proceso post-2015, que incluyó una serie de consultas, no solo con expertos en desarrollo sostenible, no solo con jefes de Estado o con los equipos técnicos de cada Estado miembro, sino también un proceso de consultas ciudadanas globales que fue bastante interesante y que de hecho vamos a compartir en las próximas láminas. Después del 2013, ya llegando al final de nuestra línea de tiempo sobre este antecedente, llegamos a la Cumbre de Desarrollo Sostenible desarrollada en el año 2015. 6 años atrás, en Naciones Unidas, en septiembre, los Estados miembros de Naciones Unidas se reúnen en el marco de la Asamblea General en esta cumbre y adoptan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos globales. Esto lo hicieron con una resolución, la resolución es la 71, que es transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es algo muy importante porque vamos a conversar en un momento acerca de qué es en realidad lo que significa la Agenda 2030 y al estar en una resolución, qué es lo que implica este proceso. Listo. Entonces ahora vamos a continuar. Voy a revisar antes de todo la ventanita del chat en caso que listo, no tenemos todavía ninguna pregunta. Listo, genial. Ahora, ¿recuerdan que les comenté que en el año 2000 tuvimos nosotros la primera agenda de desarrollo? Pues esa primera agenda de desarrollo, la Agenda de Desarrollo del Milenio, los ODM, no es que no se cumplió y que por eso se generó la otra agenda. No, en realidad sí pudimos avanzar en este proceso y sí pudimos generar cambios y tener avances en las diferentes temáticas que se identificaron en ese entonces o en ese momento.
Sin embargo, vamos a revisar un poco cuál era la diferencia de la Agenda del Milenio con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Primero, que esta fue la primera agenda de desarrollo global. Quiere decir que fue el primer ejercicio que se hizo a nivel mundial para tener una agenda de desarrollo donde todos pudiéramos conciliar o converger en algunos objetivos. Esta agenda, a diferencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue promovida por Kofi Annan. Él era en ese entonces el secretario general de Naciones Unidas. Algo que hemos conversado ya en las láminas anteriores es que esta agenda estaba enfocada solo en el desarrollo económico y social. Eso era muy importante. Otra de las características de esta agenda es que estaba enfocada en países más empobrecidos o en vías de desarrollo. Entonces, aquí no necesariamente estábamos hablando del involucramiento de países del norte, como se dice en el mundo del desarrollo, o países desarrollados, sino estaba más enfocada en la ayuda que se podía dar a otros países en vías de desarrollo, y estos países del norte, países desarrollados, tenían un rol más de cooperación internacional, más que de corresponsables del desarrollo de la comunidad global. Esta agenda, a diferencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estuvo activa entre los años 2000 y el 2015. Por eso se llamó Agenda del Milenio. Tenía solo 8 objetivos globales, que son estos que ustedes ven aquí. Objetivo 1, erradicar la pobreza extrema. Objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Objetivo 4, reducir la mortalidad infantil. Objetivo 5, mejorar la salud materna. Objetivo 6, combatir el VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades contagiosas. Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y objetivo 8, fomentar una alianza global para el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, algo que es interesante, por ejemplo, y que a mí me llama muchísimo la atención, es el objetivo 2, porque nos hablaba de lograr la enseñanza primaria universal, pero en ese sentido, algo que es importante mencionar es que los indicadores muchas veces solo eran las tasas de registro en las escuelas, o sea, cuántos niños, niñas se matriculaban en la escuela primaria. No necesariamente cuántos terminaban, cuántos abandonaban la escuela, cuántos podían entender lo que leían luego de que terminaban la escuela. Eso no estaba necesariamente considerado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el enfoque que se tenía en algunos puntos era diferente a el enfoque muchísimo más amplio, llamémoslo ambicioso, de la Agenda 2030. No contenía metas o indicadores o mecanismos de implementación. Si ustedes se han dado cuenta, o vamos a revisarlo también más adelante, la Agenda 2030 sí tiene indicadores, sí tiene metas. Cada objetivo tiene indicadores y metas. En cambio, la Agenda del Milenio no. Entonces, cada país iba avanzando dependiendo de su contexto. Entonces, de ahí un proceso que no era homogéneo, sino que era bastante heterogéneo, era diferente para cada país. Algunos países con situaciones o procesos bastante exitosos, mientras otros países no necesariamente compartían el mismo contexto. Y finalmente, la medición con porcentajes macro, que no permitía ver las desigualdades. Esto es algo muy importante y les voy a compartir, antes de hablar sobre ese punto, un video. Vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a compartir aquí este video que tenemos preparado para ustedes. Vamos a ver aquí. Listo.
Listo, pudimos ver entonces en este video cómo es que la Agenda 2030, la Agenda del Milenio, tuvo avances y en realidad estos avances pudieron ser visibles desde diferentes partes o desde diferentes enfoques. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, en la última parte mencionaban mucho apoyar a los países que más lo necesitaban, enfoquemos los esfuerzos en aquellos países. Entonces, nuevamente, ese rol de corresponsabilidad se perdió un poco, pero reconozcamos también los avances. Algo que es importante mencionar acerca de estos avances, por otro lado, y referido al último punto sobre medición con porcentajes macro que no permitían ver desigualdades, fue que, por ejemplo, cuando hablamos de la reducción de la pobreza extrema, nos menciona que hubo una reducción de la mitad, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, tenemos que recordar que durante el año 2000 al 2015 hubo un gran despegue económico de China. Entonces, la cantidad o el porcentaje tan amplio o el número tan amplio de personas que salieron de la pobreza extrema en ese país específicamente, modificó el porcentaje global de las personas que salieron de pobreza extrema. Entonces nosotros decíamos, sí, hemos cortado a la mitad la pobreza extrema en todo el mundo. Sin embargo, no necesariamente esa fue una realidad que ustedes pudieron ver en sus países de repente o en diferentes partes del mundo. No en todos los países o en todos los territorios pudimos erradicar la pobreza extrema a la mitad hasta el 2013. Entonces, definitivamente era una muy buena, fue un muy buen proceso, un muy buen ejercicio, digámoslo así. Sin embargo, sí habían algunos desafíos que enfrentábamos con un poco el formato o el enfoque que tenía esta agenda. Entonces, vamos a pasar aquí un poco a revisar también el tema de las encuestas. Recuerdan que nosotros habíamos conversado en esta diapositiva que en el año 2013 se inicia el proceso de consultas ciudadanas globales. En efecto, eso se dio a través de dos procesos. El proceso El Mundo que Queremos, que fue una consulta muy abierta, pero más que todo con líderes de comunidades, alcaldes, etcétera. Y por otro lado, había un proceso mucho más amplio o masivo que se dio a través de la encuesta Mi Mundo 2015 de Naciones Unidas, promovida por la campaña del milenio, ¿sí? En este proceso es importante mencionar que las personas que eran entre adolescentes y adultos jóvenes que estaban o que eran parte de ese grupo, en el año 2000, entre los años 2013 y 2015, tenemos que en América Central, este grupo de 16 a 35 años fue bastante amplio. Estamos hablando de 1.108.304 personas que participaron. Y dentro de las prioridades que ellos pudieron identificar, tenemos las siguientes. La prioridad para estas personas en América Central, jóvenes, adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, fue tener mejores oportunidades de trabajo y también estaban hablando sobre una buena educación, mejor atención médica y la última prioridad que se consideró para ese entonces era libertades políticas. Una fotografía bastante interesante viendo nuestro contexto regional en estos momentos. Ahora vamos a pasar a conocer un poco los resultados ya de América del Sur. Muchas de ustedes o de sus organizaciones están basadas en América del Sur y los resultados, bueno, aquí solo tuvimos 87.043 personas que se sumaron a este proceso en América del Sur, personas jóvenes entre 16 a 35 años, que en realidad este grupo en todo el mundo fue el grupo que más se movilizó, no solo participando de la encuesta, sino también como voluntarios y voluntarias para que hubieran muchas más voces para la definición de la Agenda 2030. Los resultados o un poco las prioridades que se tuvieron fue una buena educación, la primera, un poco distinto a los resultados anteriores de Centroamérica.
y luego seguía una mejor atención médica, un gobierno honesto y receptivo, y al final estábamos hablando sobre energías renovables en casa. Algo que es importante destacar de estas consultas es que al menos en América Latina y el Caribe, el tema de la prioridad de acción contra el cambio climático estaba no necesariamente al final, pero si ustedes van, les vamos a compartir luego el enlace para que vean los resultados de esta encuesta que se dio entre los años 2013 y 2015, para que ustedes puedan ver que a nivel global, acción contra el cambio climático fue la última prioridad de los casi 9 millones de personas que participaron de esta encuesta. Entonces, son fotografías bastante importantes, pero fueron parte del proceso de adopción de la Agenda 2030. Ahora vamos a pasar ya con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero antes de ello, quiero preguntarles o quiero saber si hay alguna pregunta, si ustedes tienen alguna pregunta para poder responderla en este momento. Vamos a revisar el chat. Listo, nos decían que no podían ver, no se podía distinguir un poco las palabras, pero nos dicen que todo bien. Listo, entonces continuemos. Ahora vamos a dar el paso a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un poco el marco de este programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. Y bueno, ya conocimos cuál fue su proceso. Ha sido un proceso de largo aliento, más de 3 décadas, desde cuando se empieza todo este proceso lleno de cumbres, lleno de consultas, de informes, de resoluciones, de agendas para el desarrollo. Llegamos al 2015 y ahora ya tenemos una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que junta dos vertientes, el tema de desarrollo económico, social, pero también el tema ambiental y protección del planeta, y de hecho que tiene una visión muchísimo más ambiciosa. Listo. Ahora vamos a revisar un poco algunos puntos muy importantes acerca de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Primero, que el eslogan o la esencia, digamos, de esta, o la frase de esta agenda es que nadie sea dejado atrás. Entonces aquí ya estamos hablando de un proceso muchísimo más amplio, muchísimo más ambicioso en términos de qué es lo que queremos alcanzar y cómo queremos alcanzarlo. Primero, algo que es diferente a la agenda anterior es que es un marco de acción global. Es un plan de acción para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por marco de acción global? Que ya no estamos solo enfocados en países en vías de desarrollo. La Agenda 2030 está enfocada en todos los países, en todas las comunidades, en todos los espacios. Hay un sentido de corresponsabilidad sobre el desarrollo al que queremos llegar y también corresponsabilidad de las acciones que estamos tomando en estos momentos, no solo con gobiernos, sino también con las diferentes partes interesadas, entre ellas incluidas las juventudes. Algo que es importante mencionar es que se adopta con la resolución 71, lo revisamos ya en nuestra línea de tiempo, una resolución llamada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 con la participación de 193 países del mundo. Importante mencionar. Entonces, ¿por qué es que yo les mencionaba al inicio de la sesión cuando veíamos nuestra línea de tiempo que el hecho de que se haya adoptado dentro de una resolución de Naciones Unidas traía implicancias o qué implicancias traía? Pues esto es muy importante porque la Agenda 2030 entonces no es una campaña, no es un proyecto, no es una iniciativa de marketing o algo bonito en lo que todos tenemos que, en las que todos tenemos que participar porque simplemente está de moda. No, en realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un acuerdo entre los diferentes Estados miembros de Naciones Unidas que buscan alcanzar unos objetivos comunes. ¿Sí? Entonces es un instrumento internacional. Eso es muy importante.
porque nuestros presidentes, porque eso se adoptó en la Asamblea General. En la Asamblea General van nuestros representantes a más alto nivel ante Naciones Unidas, que son nuestros presidentes o primeros ministros. En ese espacio, al más alto nivel, es que estas personas que nos representan a todas nosotras, nosotras en ese espacio, es que adoptan esta resolución. Entonces, como ellos iban en nuestra representación, también estamos llamados a ser parte del proceso, porque es un compromiso como naciones y nosotros somos parte de nuestras naciones. Ahora, tiene un marco de implementación. Esto es muy importante. Tiene 17 objetivos, que muchos de ustedes ya los conocen y vienen trabajando con ellos. Tiene 169 metas globales, 300 y más de 300 indicadores, tiene una misión, tiene principios y tiene instancias de seguimiento. Esto es algo bastante importante, ya que primero, cada objetivo tiene un grupo de metas. Cada meta tiene algunos indicadores. ¿Qué son los indicadores? Las formas en cómo vamos a medir este proceso, ¿sí? Y eso va relacionado con esta misión y principios que tiene esta resolución. Pero algo que es importante aquí es que el proceso de implementación no solo se queda en los objetivos, las metas o los indicadores globales, sino que es tarea de cada uno de nuestros países hacer una contextualización de ese proceso a nivel nacional. Entonces, alguna de las metas globales de los ODS de repente no se va a ajustar al contexto de su país, porque tienen un contexto totalmente diferente. O hay problemáticas que no necesariamente son las problemáticas de su país. Entonces, sus países, a través de sus instancias de gobierno, quienes son las instancias que lideran el proceso de implementación de la Agenda 2030 en su país, ellos tienen que trabajar una contextualización y sacar las metas o los indicadores que se acoplen más o que se adapten más o respondan más al contexto de sus países. Eso es algo muy importante. El monitoreo de esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se da en diferentes instancias o circunscripciones. Ya las vamos a revisar más adelante. Nuevamente, se busca que nadie sea dejado atrás en un proceso de implementación nacional y local liderado por gobiernos. Hay un llamado de acción de corresponsabilidad a los diferentes actores sociales donde las niñas, los niños, los adolescentes y las juventudes estamos llamados a contribuir o a participar y jugamos un rol relevante. Es importante mencionar también que la Agenda 2030 se enmarca en la Declaración de los Derechos Humanos. Y a diferencia de la Agenda 2030, la Declaración de los Derechos Humanos no tiene una fecha límite, como el 2030. La Declaración de los Derechos Humanos va a continuar en el proceso. Entonces, eso es muy importante. Siempre hacer esta relación entre los derechos humanos o la Declaración de los Derechos Humanos y la Agenda 2030, tomando la Agenda 2030 como un instrumento y como un proceso que contribuye a el respeto y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos de las diferentes personas alrededor del mundo. Y tiene 5 esferas de acción: planeta, personas, prosperidad, paz y alianza. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta en realidad es la resolución con la cual se adopta la Agenda 2030. La resolución 71, aquí está Ban Ki-moon, que fue el secretario general de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, de Naciones Unidas, que nos acompañó aproximadamente hasta el año 2016, donde hizo el cambio terminó su mandato y le dio el pase a Antonio Guterres. Y bueno, fue uno de las personas que más este proceso de implementación Listo. Creo que esta es una lámina o esta es una imagen que muchos de ustedes ya conocen. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nuevamente, la Agenda 2030 contiene 17 objetivos. No son cosas diferentes, no son cosas separadas. La agenda en ese documento que se adoptó considera 17 objetivos a los que como comunidad global queremos llegar. Algo que es importante mencionar aquí es que todos estos objetivos están interrelacionados y en uno de nuestros talleres vamos a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de, por ejemplo, educación de calidad, podemos estar también o estamos trabajando en el marco del ODS 4, también podemos tener impacto en, por ejemplo, buena salud, porque de repente la niñez o los adolescentes que puedan educarse de manera correcta van a poder entender la importancia del lavado de manos, ¿no? Entonces, ¿cómo los educamos para que ellos puedan tener la información que necesitan para interactuar con su mundo, considerando el lavado de manos como algo bastante básico o bastante importante que tienen que considerar? Si hablamos de educación de calidad, de repente también estaremos hablando sobre empleo digno y crecimiento económico inclusivo, ¿no? Cómo es que la educación de calidad nos permite acceder a empleos dignos, también no solo a ellos, sino que nos permite contribuir con nuestras comunidades de una manera o con un enfoque diferente, no solamente enfocándonos en el aspecto económico, sino considerando también otros aspectos como es la lucha contra el cambio climático. Entonces, esto es bastante importante. Cuando hablamos de educación de calidad, también podríamos estar hablando sobre igualdad de género y cómo la educación de calidad pudiese impactar en que muchas más niñas o mujeres jóvenes, adolescentes, puedan terminar sus estudios sin tener que retirarse de ellos porque de repente tuvieron diferentes situaciones por las cuales atravesaron que no les permitieron continuar con sus años académicos. Por ejemplo, un problema bastante grande que se ha empeorado con la pandemia es el tema de los embarazos adolescentes. ¿Cómo afecta, ¿no?, el hecho de tener embarazos adolescentes o personas o adolescentes que estén embarazadas? ¿Cómo afecta eso a su proceso de acceder a una educación de calidad, ¿no? Y cómo afecta eso luego a que tengan un empleo digno, y cómo afecta ello a que se puedan romper los círculos o que se deje de perpetuar la pobreza para reducir las desigualdades. Entonces tiene bastantes cosas relacionadas, y de hecho cada objetivo de desarrollo sostenible tiene unas interacciones bastante amplias y bastante incluso complejas con los demás objetivos. Entonces, cuando hablamos de la Agenda 2030 y sus ODS, sí hablamos de un enfoque holístico. Holístico es mucho más amplio, integrador, que considera diferentes temáticas, los diferentes impactos que podemos tener desde las diferentes temáticas que nos presentan. De eso también, los objetivos solo tienen 16 temáticas de objetivos, pero solo contienen 17 temáticas. El último objetivo es en realidad también un objetivo que se extiende de la anterior agenda o de los objetivos de desarrollo del milenio, que es alianzas para el logro de los objetivos, ¿sí? Entonces, es importante considerar ello. También es importante que si ustedes están trabajando en cada uno de estos objetivos o en alguno de ellos, puedan conocer un poco más sobre sus metas, sobre sus indicadores y saber cómo ustedes vienen contribuyendo. Y no se preocupen si ustedes encuentran algún punto que les llama la atención y con los cuales quieran ser críticos. De hecho, la Agenda 2030 hasta ahora es uno de los mejores marcos de acción, pero siempre puede ser perfeccionable, ¿verdad? Siempre pueden haber algunas mejoras en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el ODS 17, donde se habla, por ejemplo, de tener o alcanzar un estado de un mercado de comercio
mundial o tener como una especie de, o llegar a ese estadio en términos de comercio. Pero considerando, por ejemplo, la situación de nuestra región, es bastante complejo porque no necesariamente podemos competir con otras regiones. Entonces entramos un poco en desventaja. También se habla, por ejemplo, de las concesiones para el tema de transferir tecnología. Entonces, ello también, en algunas conversaciones que tuve con jóvenes que trabajan con el tema de energías y cambio climático, una preocupación grande es el tema de la dependencia energética con otras regiones del mundo. Entonces, definitivamente es interesante que ustedes puedan, dependiendo del objetivo con el que trabajan, puedan ahondar un poco en los diferentes reportes, las problemáticas, cómo es que esto o qué es lo que este objetivo implica en la región, en su país y cómo ustedes contribuyen con este proceso. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Les comentábamos también que la Agenda 2030 tiene 5 diferentes esferas de acción, ¿verdad? Tenemos la esfera de personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta. Si bien es cierto, hablábamos al inicio de la sesión que no simplemente estábamos hablando de desarrollo económico y social, sino también estábamos integrando el tema del cuidado del planeta, ¿verdad? Pero dentro de esta visión holística, la Agenda 2030 no solo se divide en esos 3 sectores, sino incluye también el tema de alianzas y de paz, ¿no? Desarrollo social, desarrollo económico, paz, alianzas y planeta, ¿no? Cada una con sus palabras. Son las 5 P's. En inglés, alianzas es partnerships, por eso es que es las 5 P de los ODS. Listo. Ahora vamos a revisar un poco cómo es que los objetivos de desarrollo sostenible se encajan en cada una de estas esferas. También aquí tenemos esta imagen que es como un cuadrito comparativo. Entonces, ustedes ven aquí los objetivos de desarrollo del milenio y aquí ven los objetivos de desarrollo sostenible. En la esfera de personas, ustedes van a ver que la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio estaban enfocados en esta esfera, en la esfera de personas, ¿no? Un enfoque bastante grande en el tema de desarrollo social. Los objetivos de desarrollo sostenible también tienen un número considerable de objetivos dentro de esta esfera, que es el objetivo 1, fin de la pobreza, 2, hambre cero, 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad y 5, igualdad de género. Pero también considera otros objetivos para las demás esferas. En la esfera planeta, la anterior agenda, los anteriores objetivos, teníamos el objetivo número 7, que era proteger o alcanzar, ¿no? Un poco la protección de nuestros ecosistemas, etcétera. En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos 5 objetivos, cosa que es muchísimo más completa. Ya no estamos hablando en líneas generales acerca del ambiente. Estamos hablando acerca del agua o acceso a agua potable y saneamiento. Ya eso es muchísimo. Estamos hablando sobre producción y consumo sostenible. Algo que de repente no era una prioridad en el año 2000. Estamos hablando sobre la lucha frente al cambio climático. Estamos también hablando sobre los ecosistemas marinos y los ecosistemas terrestres. Entonces hacemos una diferencia ya entre los diferentes ecosistemas, se les da una agenda a cada una de estas temáticas y se les da un proceso a cada uno de estos objetivos. Entonces, creo que eso fortalece mucho el trabajo que se está haciendo en el marco de la esfera de planeta. Luego tenemos la esfera de prosperidad. En la esfera de prosperidad, como ustedes pueden ver, no había ningún objetivo de desarrollo del milenio. En cambio, respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos 5 objetivos que están hablando de prosperidad. Tenemos el tema del objetivo número 7, que es acceso a energías renovables,
objetivo número 8, que es crecimiento económico y también empleo digno. Tenemos objetivo número 9, que está hablando de innovación, está hablando de infraestructura, algo bastante importante. Y no solo sobre la infraestructura, hablemos de concreto, ¿verdad? Estamos hablando también de la infraestructura digital, ¿no? Estamos hablando de otras cosas u otros elementos que nos podrían apoyar a continuar con este proceso de desarrollo sostenible. Luego tenemos el objetivo número 10, que es la reducción de las desigualdades. Y algo que es bastante importante es cómo es que este objetivo está en prosperidad, ¿no? Muchas personas dirían, no, pero este objetivo de reducción de desigualdades debe estar en la esfera número 1. Pero en realidad no, es bastante interesante el enfoque que le da Naciones Unidas a este objetivo. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de los pisos mínimos de seguridad social, estamos hablando, por ejemplo, del acceso a las jubilaciones, estamos hablando también sobre el tema de otros elementos, más que todo enfocados en el tema de la seguridad social, que son importantes para poder nivelar a las diferentes poblaciones respecto a el acceso a servicios, ¿no? Que son importantes. También tenemos el ODS 11, que es ciudades sostenibles. En la esfera de paz, los anteriores objetivos no teníamos uno específicamente para el tema de paz, justicia, pero ahora sí tenemos uno. Y de hecho, este año fue el primer año en el que se dio el evento de alto nivel de los Estados miembros de Naciones Unidas sobre la lucha anticorrupción, ¿no? O sobre el proceso de anticorrupción o la lucha frente a la corrupción, que fue un proceso bastante interesante. Es la primera vez, de hecho, los países que promovieron o que impulsaron esta primera sesión en el marco del ODS 16 fueron Colombia y Perú. Entonces, es bastante interesante y también un precedente regional o latinoamericano bastante interesante desde los gobiernos, ¿no? Considerando nuestro contexto. Y finalmente tenemos la esfera de asociaciones, que, como les dije, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio consideraba el ODS 8, ODM 8, y ahora es el ODS 17, ¿no? Que busca estas alianzas, pero que también hay puntos bastante interesantes como región. ¿Por qué estas esferas? Porque el desarrollo tiene que enfocarse en las personas, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Tener mucho dinero o tener muchas cosas si es que las personas no pueden garantizar su dignidad y no pueden garantizar el respeto a su dignidad y que puedan vivir en espacios o situaciones de igualdad, ¿no? Igualdad ante la ley, etcétera. Y tampoco no podemos hablar de desarrollo sin pensar en poner fin a la pobreza y el hambre, ¿no? Y pensar en las personas que están siendo afectadas por estos desafíos. Ahora, prosperidad. Es importante asegurar que nuestro desarrollo sea próspero, que no necesariamente sea un desarrollo de 5 años, de 2 años, donde haya un boom económico y una depredación de nuestros recursos, una depredación de nuestro planeta y que luego no podamos continuar. Se busca algo, un enfoque totalmente diferente. Paz, porque en entornos de violencia no hay espacio para el desarrollo. Esto es algo muy importante. Ustedes lo ven en sus países. Lo vemos en nuestros países. Nuestra región es la región más violenta del mundo, según Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos esperar alcanzar el desarrollo sostenible, el desarrollo de nuestras comunidades, si es que tenemos esta característica tan compleja? ¿No? Y lo vemos en los ejemplos más simples. Imagínense una señora teniendo una pequeña tienda de abarrotes o una panadería y que el entorno en el que ella vive es tan peligroso y es tan violento que ella tiene que cerrar su tienda o que ha sido víctima de muchos robos o que de repente por el temor no se atreve ni siquiera a abrir su tienda.
¿no? Entonces es muy, muy complejo. Y eso es un ejemplo del más pequeñito. Pero si lo trasladamos, por ejemplo, a las niñas yendo a escuelas en un contexto de violencia, en un contexto de crisis social, ¿no? Es un de conflicto social, es bastante complicado. Y ahí tenemos que también considerar una agenda importante para la región, que por ejemplo es el tema de los derechos de los defensores ambientales. América Latina y el Caribe es la región más mortífera para estos defensores ambientales. Entonces es bastante, el tema de paz, justicia, es una esfera muy importante para nuestra región. Alianzas, porque definitivamente el llamado tiene que ser para todas, todos y todas las personas o las partes interesadas tienen que contribuir, y planeta, porque si no tenemos planeta, no va a haber ni personas ni derechos humanos que proteger. Definitivamente la Agenda 2030 precisa de un enfoque transversal que incluya el tema de la protección de nuestro planeta y la lucha frente al cambio climático. Y bueno, viendo ya los últimos reportes, un trabajo muy grande en los procesos de adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Sí? Ahora, nuevamente, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en la cajita del chat. Ya vamos a terminar también la sesión. Esta es una introducción más que todo a la parte genérica de la Agenda 2030, y en la próxima sesión ya vamos a aterrizar un poco este conocimiento junto con CEPAL. Entonces recapitulemos y hemos revisado los antecedentes, la Agenda 2030, qué es lo que significa, cuáles son sus objetivos. También hemos revisado un poco acerca de los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera. Entonces, la Agenda 2030 supone, además de una transformación profunda desde procesos fragmentados en paralelo, hablábamos de dos procesos, ¿recuerdan? Para las personas, el planeta y la prosperidad, que persigue fortalecer la paz universal en un clima de mayor libertad. Su ejecución correrá a cargo de todos los países, y lo ponemos con mayúscula, de todas las partes interesadas que obrarán en el marco de una alianza colaborativa. Las partes interesadas también son ustedes. Entonces, esto es algo muy, muy importante. El llamado de acción está, y todos somos corresponsables en el éxito de esta agenda o en su avance. Entendemos que la crisis de la COVID-19 nos ha alejado muchísimo de los objetivos, pero definitivamente podemos seguir apoyando en este proceso y no dejar que se caiga del todo. Más que un marco de resultados, implementación y monitoreo de la Agenda 2030. Esto es algo muy importante porque también son espacios donde ustedes pueden participar. Primero, la Agenda 2030 tiene visión y principios, lo vimos, y estos están contenidos en la resolución, ¿verdad? También tiene un marco de resultados, que son los objetivos. El objetivo es a donde queremos llegar. Tenemos 17 objetivos a donde queremos llegar, ¿verdad? Tiene un proceso de ejecución que tiene esta alianza para poder cumplir los objetivos, pero también hay, por ejemplo, como el de Financiando para el Desarrollo, que se enfoca en el tema de financiación para el desarrollo sostenible. Tiene un proceso particular, así como la COP, así como, por ejemplo, los procesos del CSW, que es la Comisión del Estatus Social, Político y Social, perdón, es la CSW, es la Comisión del Estatus Jurídico y Social de la Mujer, si es que no me equivoco, perdónenme, las organizaciones que están trabajando con el tema de género de repente me pueden corregir aquí. Pero así como se trabaja en diferentes temáticas o en diferentes foros o procesos, algunas temáticas en particular, tenemos también una enfocada en lo que es el financiamiento para el desarrollo, ¿sí? Hay 3 espacios de monitoreo, que es el monitoreo global, que es en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que se da todos los años en el mes de julio y que lo organiza el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y muchos de ustedes han participado. Tuvimos una iniciativa hace unos meses acerca de participación de juventudes, entonces ese es un espacio bastante importante. Este es el espacio central
anual global donde revisamos la Agenda 2030. Tenemos el monitoreo cuatrienal, que es cada 4 años, que se da en la Asamblea General de Naciones en la cumbre de los ODS, que es en septiembre. ¿Cuál es la diferencia? Que al foro político de alto nivel van generalmente los ministros de desarrollo o de repente las cancillerías, ministerios de relaciones exteriores, están liderando la implementación de la agenda y presentan sus reportes y dicen cómo vienen avanzando, etcétera. En cambio, en el monitoreo cuatrienal, en la Asamblea General, van nuestras autoridades al más alto nivel. Primeros ministros, presidentes, quienes no solo hablan sobre un proceso de avance o implementación, sino también de una agenda política en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También tenemos un espacio regional, uno de América Latina y el Caribe, que es el Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible que lo organiza la CEPAL, que generalmente es en marzo, o abril o marzo de cada año. Este es el proceso optatorio para el proceso global. Entonces, es bastante interesante. Ahora con la pandemia, esos espacios se han abierto mucho más y ustedes pueden participar de las de las sesiones a través de Internet. Y los procesos nacionales y locales que van a variar dependiendo de su país. Por ejemplo, México tenía un proceso bastante interesante que inició desde la presidencia de México hace algunos años y ellos tenían incluso o convocaban a sociedad civil para que participe del proceso. Ese proceso o ese espacio entiendo que se ha ido modificando en los últimos años con el nuevo gobierno, pero esa es una modalidad, ¿no? De proceso de monitoreo o de seguimiento a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos también otro proceso que está en Perú. En Perú tenemos que nosotros, en Perú, lo que hacemos es que nosotros tenemos una política de Estado que va hasta el 2050. Y ahí se han metido los procesos de Agenda 2030. O sea, no hay un proceso especial para Agenda 2030, sino está dentro del proceso de esta visión país que le llaman en Perú. Y los espacios de monitoreo a nivel nacional van en dos lados, ¿no? A través de plataformas lideradas por sociedad civil, pero también van desde el Acuerdo Nacional, que es un espacio de diálogo que tiene Perú hace muchísimos años, que también toca el tema de la Agenda 2030 y su proceso en el país. Implementación en el Vamos a la siguiente diapositiva, que es el seguimiento de la Agenda 2030 y la participación de las partes interesadas, o sea, de ustedes. Ya vimos en qué espacios a nivel regional, global, regional, nacional, y ahora, ¿cómo es que ustedes pueden participar? Ustedes pueden participar a nivel global a través de los grupos principales y otros actores involucrados, especialmente desde el grupo de Niñez y Juventud de Unidas, MGCY. Y ustedes, estos grupos, tienen asegurados, o hay una resolución de Naciones Unidas que respalda su participación en los procesos de revisión de la Agenda 2030 y también permite o valida que estos mecanismos o las organizaciones que forman parte de estos mecanismos o actores que forman parte de estos mecanismos puedan acceder a información y al proceso preparatorio y puedan participar en el proceso formal. O sea, no solo viendo la transmisión en YouTube, sino en el proceso formal, haciendo contribuciones, dando sus posicionamientos. Y de hecho, las juventudes de este año que se sumaron a nuestra iniciativa Juventudes ALC 2030, las pudimos canalizar a través de este mecanismo de grupos principales y otros actores interesados, partes interesadas, perdón,
para que puedan participar en este proceso de la elaboración del posicionamiento de sociedad civil. A nivel regional está el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, el mecanismo regional de sociedad civil, y este es el mecanismo oficial a través del cual las juventudes y otras partes interesadas, como sindicatos, academia, organizaciones de mujeres, etcétera, pueden participar del monitoreo regional de la Agenda 2030. A nivel nacional y local, estas plataformas de participación van a variar porque en cada país, nuevamente, en México tenían su mecanismo o su plataforma de actores sociales, pero en otros países esos espacios no son convocados por sus gobiernos, sino por la misma sociedad civil, entonces va a variar dependiendo de cada contexto. Aquí tenemos a una chica que participó, ella se llama Paloma, ella es de México, y ella participó del proceso regional. De hecho, pudimos participar juntas en el proceso en el 2019 y fue una experiencia bastante interesante, pero también es un espacio de bastante trabajo porque definitivamente es importante mencionar que el tema de juventudes, cuando nosotros en el 2018, un año antes que coincidiéramos, cuando participamos, nos dimos cuenta que en la resolución de los estados no mencionaban a la niñez, ni a las juventudes, ni a los adolescentes en toda su resolución, o en toda su declaración. Entonces, fue algo que nos motivó mucho a fortalecer este espacio y ahora creo que es uno de los grupos más activos en el mecanismo regional. Y finalmente, ya para terminar la sesión, tenemos el impacto de la COVID-19. Definitivamente la COVID-19 no ha pasado por alto el proceso de la Agenda 2030, se ha hecho sentir mucho, casi todos los objetivos o todo el avance, mucho o gran parte del avance en cada uno de los objetivos se ha visto afectado o impactado por la pandemia, mucho más en nuestra región donde estamos dando pasos agigantados, pero hacia atrás, en una región que es bastante desigual y donde se ha perpetuado muchísimo la pobreza, en una región donde tenemos nuevamente la tasa más, o es la región más violenta del mundo, pero que también teníamos una precariedad muy grande en términos de personas o grupos que habían salido, por ejemplo, de la pobreza extrema, ¿no? Entonces estaban casi en la línea entre la pobreza extrema y la pobreza, entonces ya no necesariamente entraban en pobreza extrema porque ganaban un poquito más de la cantidad con la que se mide, pero tampoco entraban a otros estadios, ¿verdad? Entonces era esa posición tan precaria, tan vulnerable a regresar a una condición de pobreza extrema que con la pandemia por la COVID-19 lamentablemente muchas de estas personas retrocedieron en ese sentido. Y nosotros, bueno, identificamos aquí, por ejemplo, algunos datos sobre niñez y juventud publicados por diferentes agencias de Naciones Unidas. CEPAL, por ejemplo, nos decía que el número de personas en situación de pobreza en América Latina puede crecer en 35 millones de personas debido a la COVID-19, donde los niños, las niñas, adolescentes y las juventudes son parte de los grupos con mayor vulnerabilidad. Por otro lado, FAO y la Organización Internacional del Trabajo nos decían que uno de los principales riesgos de la COVID-19 es no garantizar el acceso a los alimentos a la población que está cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria y que han perdido sus fuentes de ingreso por el cese de las actividades no esenciales, como es el caso de las juventudes en la región, donde 9.4 millones de jóvenes ha perdido su empleo durante la pandemia. Y finalmente tenemos este dato que lo lanzó UNICEF. Todos estos son del año pasado, en que nos dice que la COVID-19 pone a los grupos vulnerables en mayor riesgo de infectarse por la pandemia, simplemente porque no puede las manos. En América Latina y el Caribe, más de 50 millones de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, no cuentan con acceso a instalación básica de lavado de manos con agua y jabón en sus hogares. Entonces, definitivamente, este es un tema bastante importante a considerar. La pandemia sí está afectando el avance de la Agenda 2030. Tal vez no vamos a poder llegar
a los objetivos en con o cómo nosotros queríamos llegar, ¿verdad? O en los términos o con los avances que queríamos llegar. Pueden haber avances, sí, pero mucho del trabajo que se hizo durante muchísimos años ha tenido un retroceso bastante significativo por la pandemia. Entonces, yo creo que con eso vamos a cerrar ya esta sesión. Ha sido una sesión bastante extenuante. Nos gustaría compartir más en detalle algunas cosas, pero esta es una visión, un brochazo bastante grande o general sobre qué es la Agenda 2030, cuáles son estos procesos, cuáles son estas instancias de monitoreo, cuál es su estructura, dónde ustedes pueden participar, cuáles son los grupos de participación, etcétera. Y ahora ya nos vamos a la etapa de preguntas. Listo, entonces tenemos aquí una pregunta, varias preguntas tenemos en realidad. Listo. Tenemos una pregunta de Paulina que nos dice, ¿por qué si el contexto de cada país es diferente, los objetivos a cumplir son igual para todos? Esto es algo que mencionamos durante la sesión. De hecho, vamos a ver si podemos aquí, ya estamos en la etapa de preguntas, vamos a parar esta presentación. Listo, entonces nos comentaban, en realidad son 17 objetivos, ¿verdad? Pero sus indicadores y sus metas, si bien es cierto hay metas globales, estos indicadores y estas metas tienen que contextualizarse a la realidad de su país. Y eso es un trabajo que lo tiene que hacer su gobierno, porque es la entidad que lidera la implementación de la Agenda 2030. En ese sentido, no necesariamente nosotros vamos a trabajar, sí, hay un objetivo mucho más general, ¿no? Que es educación de calidad, pero esa contextualización de las metas y de los indicadores, o sea, dentro de ese objetivo, qué es lo que van a cumplir y cómo lo van a medir, esa contextualización la tienen que hacer desde sus gobiernos, a nivel nacional y a nivel local también, ¿no? También nos pregunta, ¿por qué si hay objetivos más rezagados no se ha tomado hincapié en estos y estar promoviendo acciones continuas para lograrlos? No sé si nos podrías comentar más acerca de esa pregunta, por favor. ¿A qué te refieres con objetivos más rezagados? ¿O te refieres a objetivos que todavía les falta o que requieren más trabajo para poder alcanzarse? No estoy segura de ello. Listo. Nos dice, el número 3 es, me encanta que el lema sea, que nadie sea dejado atrás o fuera, tomando en cuenta esto, cómo son involucradas las comunidades indígenas, grupos étnicos, tribus, para el logro de dichos objetivos. Esto es algo muy importante. De hecho, nuevamente, las instituciones que lideran la implementación de la Agenda 2030 son nuestros gobiernos, a través de sus diferentes ministerios, dependiendo cuál sea la estrategia de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por ese lado, sí hay una necesidad bastante grande de que ellos puedan trabajar con los diferentes ministerios de cultura, con las entidades correspondientes que trabajen con estos grupos, con los ministerios de desarrollo e inclusión social, para que el planeamiento de la Agenda 2030 también sea o responda a las necesidades y también a las aspiraciones o al contexto, a la realidad de estos grupos. Pero por otro lado, como sociedad civil, ya dejando de lado nuestros gobiernos que sean operativos o no, o que en realidad estén haciendo este trabajo que es tan importante en una región tan diversa culturalmente, hay muchas organizaciones en sociedad civil que vienen trabajando con organizaciones o con pueblos indígenas, con diferentes comunidades. Yo conozco, por ejemplo, hay una red de jóvenes que es la ECMIA, que es una red regional de jóvenes indígenas. También, por ejemplo, está Chirapa, que es Tonamiap. Hay redes de jóvenes indígenas, Aucaucus de participación de jóvenes indígenas. Entonces, hay diferentes grupos que vienen trabajando para involucrarles en este proceso. Pero sí es un proceso que requiere mucha atención porque no necesariamente la conectividad a Internet es buena y no necesariamente las intervenciones que nosotros pensamos que pueden funcionar en una ciudad
pueden también funcionar en comunidades indígenas o con pueblos indígenas, porque ellos tienen una cosmovisión diferente sobre el desarrollo de sus comunidades y su relación con sus entornos, con sus ecosistemas. Entonces, eso es algo muy importante a considerar. Christopher Espinosa, por favor, en las preguntas, si van a utilizar el chat, compártanos su organización y su país para poder compartir. Y también si alguien quiere usar o levantar la mano y preguntar, también podemos utilizar ese medio para escucharles también desde este lado. Listo, ¿a qué se refiere el ODS 5? Igualdad de género es un ODS que está referido más que todo, bueno, a diferentes temas en el marco de la desigualdad o las brechas de género existentes. Por ejemplo, una de las metas del ODS 5 es que se pueda eliminar las diferentes formas de violencia contra la mujer. O también que se pueda eliminar la discriminación contra la mujer, ¿no? También estamos hablando, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, estamos hablando de sus derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando también de la reducción de embarazos adolescentes, estamos hablando también de salud materna. Entonces, estamos hablando de diferentes temáticas que van incluidas dentro de este ODS 5. Listo. Tenemos aquí también Julie nos dice, ¿qué relación tiene la Agenda 2030 con el Acuerdo de París? Eso es algo muy chévere. De hecho, el Acuerdo de París se adopta en el año 2014 en París, ¿sí? Entonces, eso fue bastante... no, perdón. Esto fue... Sí, si es que no me equivoco, esto fue... no, perdón. El Acuerdo de París, tuvimos nosotros la COP 20 que se realizó en Perú, que generaba todos los preparativos ya para el Acuerdo de París, que fue después, ¿no? Esto fue bastante interesante porque en el 2014 se hizo un gran movimiento por el tema de cambio climático. Estábamos a puertas del Acuerdo de París, que versa, es prácticamente que es una de los procesos más ambiciosos y grandes referidos al tema de cambio climático. Entonces, la COP 20, que fue en el mes de diciembre del 2014, sumó muchísimo, al menos en Latinoamérica, para que la prioridad como juventudes o como otros grupos etarios referida al tema de acción frente al cambio climático no sea la última, a diferencia de otras partes del mundo. Pero también le dio mucha fuerza al proceso de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque hablábamos de sostenibilidad. Entonces, muchos de los procesos, de las voces, de las organizaciones que participaron en el proceso de la COP 20, que fue en Latinoamérica, en realidad fue en Lima, se sumaron al proceso de la Agenda 2030 y luego la Agenda 2030 le dio esa base que se necesitaba dentro de Naciones Unidas, o ese impulso con los diferentes líderes del mundo o representantes de los Estados miembros en Naciones Unidas, para darle más empuje a que pudieran adoptar el Acuerdo de París, que también fue muy ambicioso. Ahora se ven algunos desafíos respecto a cómo es que se quiere implementar o si es que se quiere cumplir a lo que se comprometieron en el Acuerdo de París, pero sí, el proceso sí apoyó a la adopción del Acuerdo de París. Algo que es importante mencionar también es que la mayor parte de avances en el tema de cambio climático que se da en el proceso de la COP, ¿no? de la conferencia sobre cambio climático, esos avances son presentados también en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Entonces, eso también es algo importante de mencionar. Listo. Empoderarse, si es que no me equivoco, ustedes son de México. Nos dicen, bueno, ahí respondían, el ODS 5 es igualdad de género, empoderamiento de mujeres y niñas, propicia la igualdad de oportunidades para todas las mujeres y niñas que tengan los mismos derechos que los niños y hombres. Muchísimas gracias al equipo de Empoderarse por compartir esta información en el chat.
Tenemos una mano levantada, vamos a generar un poco de interacción. Tenemos a profesionales de HD. Por favor, nos pueden compartir de qué país se presentan y tomen la palabra para que hagan la pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo, soy de Ecopil en México también. Yo quisiera preguntar o más bien hacer como traer y hacer el llamado a los demás que están participando aquí sobre la otra crisis grande que existe a nivel mundial, bueno, o que tiene mucho cobertura en este momento sobre la situación en Afganistán y específicamente me imagino que la mayoría de las personas que están aquí están enteradas de que con el regreso del Talibán al gobierno de Afganistán, pues va a haber va a haber una gran migración y se plantea que precisamente Latinoamérica podría recibir muchísimas, sobre todo niñas, ¿no? En el aspecto de refugiadas. Y en ese sentido, pues nosotros siendo una organización que precisamente persigue el conseguir objetivos que pues a todas estas niñas les van a hacer falta, sobre todo educación, dignidad en el trato en el que se les da aquí, no solamente por ser mujeres, sino por ser extranjeras, y todo el apoyo que van a necesitar, pues si los proyectos que tenemos que hacer relativos a esa cuestión necesariamente tienen que ser como aplicables a la población en la que vivimos o puede ser algo relacionado pues a apoyar a ellas que ahorita pues precisamente son las que tienen una situación un poquito más extrema. No digo que los problemas latinos pues no sean grandes, obviamente, pero pues eso es una situación un poquito más de que de repente se volvió muy grave, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, en realidad va a depender mucho de cuál es la temática o el enfoque que le quieran dar desde su organización. Pero sí es importante que las acciones que realicen, nosotros sí les recomendamos que puedan pensar en una estrategia que tenga un impacto con esa población o de repente que tenga un objetivo claro en ese sentido, porque la problemática con Afganistán es bastante grande y amplia. Entonces sí se requiere de mucho apoyo. Entonces, si ustedes quieren realizar una actividad, relacionarla a la Agenda 2030, porque recordemos que estamos tratando de impulsar la Agenda 2030, entonces relacionar esa problemática de este grupo en particular con la Agenda 2030 y tener una estrategia de alguna acción que permita contribuir en este proceso o que permita apoyar a esta población, si ustedes ya la tienen identificada en su país, en México, sí puede ser, pero es importante que puedan hacer este trabajo de articulación con la Agenda 2030 y que pueda ser una actividad que pueda trabajar con la población de preferencia, ¿no? Pero tienen diferentes actividades, entonces de repente si quieren hacer una campaña de activismo digital para Comunidad 2030 referida a ese tema, pues también calza muy bien. Muchísimas gracias. ¿A ti? Listo. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, en el caso de los ODM, ¿estos tenían un marco de implementación y monitoreo como los ODS? No, no necesariamente. Sí habían reuniones, tuvimos la cumbre de los ODM que les comentaba en el 2010, pero no necesariamente tenían esta estructura mucho más detallada como lo tiene la Agenda 2030. Entonces, fue un buen ejercicio, pero sí se necesitó un poco, sí se mejoró, ¿no? Sí hubo un progreso en esta nueva agenda. También tenemos algunas manitos levantadas de Paulina y de primero de Paulina y luego de Visa, si nos pueden compartir de qué organización vienen y de qué país. Hola, yo soy Paulina de la página que informa si se cumplieron los objetivos 2030 y mi pregunta es, soy de México y mi pregunta es, si estos objetivos son demasiado ambiciosos, ¿por qué hacerlos así y no hacer objetivos que se puedan cumplir a corto plazo?
Muchísimas gracias, Paulina. Y yo la sigo a esta página que te avisa si se cumple la Agenda 2030. Me parece una súper iniciativa, así que felicitaciones por ello. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy ambiciosos, ¿sí? O sea, la agenda en realidad en general es bastante ambiciosa, pero va a depender de cada país cómo es que van a contextualizar estos objetivos y también sus indicadores y las metas. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de pobreza, el fin de la pobreza, lo de ODS1, dentro de las metas de este objetivo, no necesariamente dice que para el 2030 nadie va a ser pobre, sino te dice que va a haber una reducción en un porcentaje a nivel global, o eso es lo que se espera, de personas en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, esa meta tiene que contextualizarse en tu país. Entonces, si bien es cierto, la agenda es ambiciosa, quiere que, o lo que se busca es que los países sean ambiciosos, o nuestros gobiernos o tomadores de decisiones sean ambiciosos en términos de cómo ellos pueden avanzar dentro de sus posibilidades, dentro de sus contextos, en alcanzar estos objetivos. En algunos casos va a ser más complicados que en otros, pero los objetivos son, o los títulos genéricos, ¿no? Son más que todo ese paraguas genérico. Luego tienes tus objetivos o metas globales y luego tienes tus objetivos contextualizados nacionales o tus metas nacionales, tus indicadores nacionales, y tienes tus metas y tus indicadores locales. Entonces, la idea es que siguiendo ese objetivo o esa aspiración, ¿no? Ya sea el ODS 1, 2, 3, desde tu comunidad se puedan plantear, ok, ¿cómo es que voy a avanzar? Voy a moverme hacia ese objetivo, pero mi contexto y mis posibilidades me permiten avanzar en un 30%, pero un 30% es mejor que nada. Pero ese ejercicio, si lo tienen que hacer desde nuestras comunidades o desde nuestros países, y nosotros tenemos que estar ahí para presionar que lo hagan y que lo cumplan, o que se pongan a trabajar para ello. En algunos municipios locales ni siquiera conocen de la Agenda 2030. Entonces, ¿cómo queremos avanzar en ese proceso si a nivel local eso no necesariamente se conoce? Entonces, esa contextualización ahí es importante y también es importante que nos podamos involucrar en el proceso. Tenemos a Asodesvisa. Gracias, Paulina. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mucho gusto, mi nombre es José Eduardo Arreta Figueroa, director de la Asociación para el Desarrollo Social de Vías de San Pablo de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Si bien es cierto, los objetivos de desarrollo sostenible son bastante ambiciosos, me quiero hacer una pregunta, pero antes quiero contextualizarla. Me preocupa mucho, por ejemplo, la eliminación de hambre cero, que, o sea, que entendiendo que a lo mejor cuando se plantearon la construcción de esos objetivos, de pronto no pasaba por la mente de todos los países miembros de que se nos podía avecinar una pandemia. No se nos pasaba a muchos países miembros de que iba a haber un flujo de migrantes bastante fuerte de diferentes países a raíz de la crisis política y eso, que de una u otra manera también conlleva a que esos países también sus indicadores y sus tasas de desempleo, desigualdad aumenten, porque a mayor población posiblemente se nos incrementa la desigualdad que está en eso. Entendiendo también que los países de Latinoamérica y América y el Caribe son países que todavía también son, entre comillas, son pobres, por así decirlo. ¿Qué análisis se le daría? ¿Qué análisis se le daría si no se llegase a cumplir ese objetivo o de pronto no se llegase a reducir ese indicador, entendiendo que estamos en pandemia todavía, no se ha acabado, tenemos la crisis migratoria y que adicional muchos países hemos sido afectados frente a eso y si eso se está viendo reflejado en el incremento de personas más pobres
es el caso de Colombia. Es decir, Colombia actualmente se ha incrementado la pobreza extrema en el país, producto no solo de la pandemia, sino también de ese flujo migratorio que ha recibido el país, que de una otra manera también es una deuda histórica que hemos tenido también con el hermano país de Venezuela. Entonces, ¿cuál sería entonces esa reflexión frente a si no alcanzamos por lo menos ese indicador? Muchísimas gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque creo que nadie se imaginaba en realidad que íbamos a que íbamos a pasar por una pandemia. Nadie tenía eso dentro en mente, ¿verdad? Ni siquiera ningún país, porque en tal caso hubiéramos estado muchísimo más preparados que de lo que estuvimos. Entonces, definitivamente sí hay una afectación, como pudimos ver en la sesión. Sí hubo una afectación, sin embargo, vamos a tratar de hacer el recording aquí. Listo. Sí hubo una afectación, sin embargo, es muy probable que estos objetivos no los podamos alcanzar en la región, al menos en muchos países, con las metas que nos planteamos desde el inicio. Recordemos que si bien es cierto, tenemos las metas globales, nuevamente, enfoquémonos en las metas de nuestros países, ¿no? ¿Cuál es la contextualización? Entonces, si su país dijo, nosotros en el marco de la Agenda 2030 del ODS 3, vamos a avanzar hasta cierto punto y de esta manera vamos a medirlo, es probable que con la pandemia eso no suceda. Pero lo que tenemos, o en lo que tenemos que enfocarnos es en que la Agenda 2030 no sea dejada de lado. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 da un marco de acción bastante grande que si hubiese implementado al 100% por las diferentes naciones, en las diferentes circunscripciones a nivel nacional, local, desde el año 2015, de repente estaríamos mucho más preparados para afrontar una pandemia de lo que estuvimos. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando para que esta Agenda 2030, al menos en caso de que no se cumplan estos objetivos, como nos los planteamos a nivel nacional o a nivel local al inicio, ¿verdad? Es que esta Agenda 2030 pueda servir de este marco que guíe el proceso de recuperación de la pandemia, que ayude a los gobiernos, que cuando ellos vayan a decir, ok, tenemos que reactivar la economía, como lo vienen diciendo muchísimo, piensen también en el ODS 13, piensen también en el ODS 12 de producción y consumo sostenible, también piensen en el tema, por ejemplo, de los ecosistemas marinos y de los ecosistemas terrestres. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, algo que es importante mencionar es que si algún país no cumple a lo que se comprometió en algún momento, ¿qué es lo que va a suceder? No va a suceder en realidad, no van a tener una sanción. Lo único que va a suceder es que su comunidad no va a poder alcanzar estos objetivos, o no va a poder beneficiar a su comunidad o a su población como se lo plantearon en algún momento. Entonces, ese es el punto importante. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer incidencia en nuestro país para que nuestro gobierno trabaje y no se olvide de la Agenda 2030 y continúe con el proceso y que tome la Agenda 2030 como este marco de acción. O sea, aquí no es mucho de que si la ONU lo cumple, porque la ONU en realidad no es la que va a cumplir los ODS, sino son nuestros países, que son nuestros gobiernos, nuestros ministerios, nuestros alcaldes, nuestros presidentes, con el apoyo de la sociedad civil, con el empuje de los grupos de la sociedad civil, con el trabajo del sector privado, con el trabajo de la academia. Entonces hay ahí ese rol de corresponsabilidad. Pero espero que a pesar de todo podamos al menos avanzar en algunas de las problemáticas o de repente no retroceder tanto, porque ya hemos retrocedido, como decía Cepal, aproximadamente 20 años de trabajo. Tenemos muchísimas más preguntas en la sesión. Tenemos también cómo validar realmente la información de cumplimiento de los ODS. Nos dicen qué caso
nos dicen también cómo la ciudadanía podemos identificar cuando los gobiernos están cumpliendo con la Agenda 2030, dado el caso que no se lleven a cabo, cómo exigirles que lo cumplan. Ok, estos dos puntos los vamos a juntar y luego vamos a responder una última pregunta que está en el chat y con eso vamos a tratar ya de cerrar la sesión, que ya estamos 8 minutos, nos hemos pasado 8 minutos, pero en estas dos primeras preguntas referidas a validar si se está cumpliendo los ODS y cómo identificar que los gobiernos están cumpliendo con la Agenda 2030. Esto es muy importante. Primero, se les recomendaría que ustedes puedan identificar qué institución de su gobierno está liderando la implementación de la Agenda 2030 o el planeamiento de la Agenda 2030 en su país, ¿sí? Lo primero. Luego, otro tema que sí es importante que puedan considerar es que hay mucha información que se genera desde sociedad civil, desde academia, desde centros de investigación. Entonces, por un lado, es un poco contrastar eso con lo que dice su gobierno que está haciendo o cómo ellos vienen avanzando en la Agenda 2030. Y cómo ustedes saben qué es lo que ellos están diciendo es en las sesiones del foro político de alto nivel y en el proceso regional, porque sus gobiernos ahí llevan un reporte y dicen, estamos avanzando esto, hemos hecho lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Involucrándose en esos procesos, ustedes van a saber qué es lo que su gobierno dice que está haciendo, cuál es el gobierno el trabajo o el avance que su gobierno dice que están teniendo, y ustedes van a poder ahí un poco contrastarlo, ¿no? Con otras fuentes de su comunidad, de su localidad, de su país, de algún centro de investigación, del Centro de Estadística y Informática. Esa es una de las mejores formas. Algo que es importante aquí es que en estos últimos 6 años de monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030 en el foro político de alto nivel, pero también en el foro regional, han habido situaciones en las que los gobiernos, por ejemplo, de nuestra región y de todas otras regiones, presentaban y decían, sí, hemos hecho A, B, C, y luego la sociedad civil intervenía a través de estos mecanismos que les expliqué que existen y decían, pero eso no está sucediendo. Y daban ejemplos muy concretos, estadísticas muy concretas de lo que estaba pasando en su país. Entonces, eso es importante también, ¿no? Esta participación y este involucramiento desde ustedes. Y también de repente que puedan revisar, yo sí les invito a que revisen la información de sus gobiernos locales y nacionales, eso es muy, muy importante. Ahora, tenemos una última pregunta que es de Hilda, que nos dice, en el caso de los ODM, ¿estos tenían un marco de implementación y un monitoreo como los ODS? No, eso no, también nos preguntaron antes, no necesariamente tenían un marco de implementación o de monitoreo. Y había aquí una última pregunta de Catherine Fraser que nos decía, ¿existe alguna, de Paulina, que explicaba su pregunta, que decía, aquellos que requieren, ¿por qué es que no nos enfocamos en los ODS que más lo requieren? Aquí es algo, es bastante interesante porque va a depender mucho del dinero y de los recursos y de las acciones políticas y acciones concretas que se generen en cada país para poder atender esos ODS que están más rezagados, ¿no? Si en su país el tema más importante es el acceso al agua potable, entonces va a depender mucho del trabajo que se haga dentro del país para mover eso, pero también de la movilización de recursos a nivel internacional o regional para mover esa agenda en espacios más macro, ¿no? A nivel regional o a nivel global. Algo que, por ejemplo, se está quedando desatendido en la región es el tema de la transición energética, por ejemplo. Pero ¿cómo podemos trabajar en ello? Ese ODS se está quedando rezagado, el ODS 7 y relacionado con el ODS 3. Pero ¿cómo va a moverse? Con la voluntad política y la movilización de recursos desde nuestros propios gobiernos a nivel regional, desde una respuesta regional, con el apoyo de Naciones Unidas, de otros actores interesados, de la academia, con el empuje de la sociedad civil y de las juventudes. Entonces, eso es muy importante.
Y si hay una plantilla, bueno, les vamos a compartir la resolución 71 de Naciones Unidas, donde se adopta la Agenda 2030, y ahí ustedes van a ver toda la lista de metas e indicadores globales de las cuales cada gobierno tiene que contextualizar. Listo. Entonces, con eso ya no tenemos más preguntas, ya nos hemos pasado unos 10 minutos del tiempo que teníamos para esta sesión. Así que vamos ya a finalizar con esta segunda capacitación 2, conociendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hoy 20 de agosto, que inició a las 5 de la tarde, hora en Lima. Y les invitamos a que nos sigan en redes sociales con el hashtag Embajadores Ciudadanos 2030, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Aquí están las cuentas. Y también queremos invitarles, antes de que se termine la sesión y que se retiren más personas, a que nos tomemos una foto colectiva. No sé si quieren habilitar sus cámaras para tomar diferentes capturas de pantalla. Vamos a dejar de compartir aquí ya nuestra pantalla. Vamos a invitarles a todas, todos y todas ustedes a que prendan sus pantallas y también nos ayuden a tomar las capturas de pantallas porque somos 127. Entonces somos hartos, ¿sí? Listos. Listo, entonces vamos a tomar varias capturas de pantalla. Listo, empezamos. A la 1, a las 2. Uy, se apagan y se prenden. Okay. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Vamos a tomar una más y si ustedes pueden, ayúdennos a tomar las capturas. Luego las compartimos en el grupo de WhatsApp. A la 1, a las 2 y a las 3. Genial. Vamos a regresar aquí también. Una más. A la 1, a las 2 y a las 3. Genial. Listo. Muchísimas gracias a todas, todos y todas ustedes por sumarse a la sesión de hoy. Ha sido genial compartir con ustedes. Y no se olviden, nuestra próxima sesión es el 31 de agosto y nos van a acompañar desde CEPAL. Va a ser una súper sesión donde vamos a profundizar la capacitación del día de hoy, ya con temas de contexto de juventudes en América Latina y el Caribe, y cómo es que los ODS se relacionan a nosotras las juventudes. Entonces, les agradecemos muchísimo. Tengan un buen fin de semana y nos comunicamos desde el grupo de WhatsApp. Compartan las capturas de pantalla. Bonita noche para todas, todos y todes. Chao. Ya, todo bien.